Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Diego de Amberes. Estamos recorriendo el interior de la iglesia de Pampliega y el más bello, uno de los más bellos retablos, es el retablo que este autor hizo para esa iglesia, un retablo colosal que vamos a estudiar, más que estudiar, a mí no me gusta la palabra estudiar, que estamos recorriendo con bastante detalle para hacernos una idea de su grandeza. Y a la par estamos con este mundo de los submarinos, del hundimiento del Monte Gorbea en 1942 y con las aventuras y desventuras de Pedro Tellería en la naviera Aznar. Alemania había decidido que se admitiese el error ante el gobierno español y que se pagara la oportuna indemnización. Tampoco era la primera vez que los alemanes hacían una pifia y hundían barcos de nuestro país. En la madrugada del 18 de enero de 1940, el submarino alemán U-53 había echado a pique al vapor español Banderas frente al Cabo Villano cuando navegaba detrás de un convoy francés. Lo confundió con un barco francés rezagado y perecieron 22 de sus 24 tripulantes. El 18 de junio del mismo año, los pesqueros gallegos Sálvora y Faro de Ons caían también unidos a cañonazos en el Gran Sol por el U-32. Fueron confundidos con dos boats ingleses y perecieron otros 7 hombres. La última y más costosa había sido la del petrolero Badalona, que fue hundido por el U-453 el 13 de diciembre de 1941 en el mar de Alborán. Esta vez la excusa fue que habían comunicado a Gibraltar la presencia del submarino cuando fue detenido. Fueron 3 los tripulantes que perecieron, pese a que en los primeros meses de la contienda se señalaba que las normas internacionales que rigen la conducta de la guerra naval han sido incluidas en las órdenes de combate de la Marina alemana. Dichas órdenes prescriben el estricto cumplimiento de las reglas de neutralidad de los diferentes países y el cumplimiento de los acuerdos generalmente aceptados por las normas internacionales. Vamos, que los bandos beligerantes pronto se olvidaron de la normativa internacional. El 5 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, en ese momento Francisco Gómez Jordana, enviaba al secretario de Estado alemán von Steuer una enérgica nota de protesta por el hundimiento del Monte Gorbea, en la que también se hacía mención al hundimiento del petrolero Badalona. Se recalcaba la penosa impresión que al gobierno español ha producido la comprobación de que este trágico suceso fue debido a una unidad naval de las fuerzas del Reich alemán. Difícilmente, en efecto, podía darse un atentado, no solo de consecuencias más dolorosas para un país no mezclado en la actual contienda y tan unido a Alemania por vínculos de estrecha amistad. Esto era lo que relataba la nota. Se señalaba también la injustificable agresión que constituye el torpedeamiento en pleno día y disparando sobre la superficie de un buque cuyas características, ficha y fotografías están en el poder de los comandantes de todos los sumergibles que operan en la zona de guerra, cuyo viaje estaba previamente anunciado y cuya condición de barco de nuestro país era inconfundible, dados los colores y el nombre pintado de modo muy visible en el casco.
Se trataba de una de las más grandes y conocidas unidades de la flota mercante que hacía el tráfico de América del Sur. ¿Acaso probablemente la de más tonelaje de la naviera Aznar, que desde hacía 3 años venía consagrada a las importaciones de cereales de Argentina a España, y acerca de su identidad no era posible vacilación alguna? Esto no obstante, el submarino alemán disparó sobre él después de reconocerlo previamente y sin hacer la más mínima averiguación de que pudiese esclarecer cualquier duda sobre su condición, en el caso de que esa duda pudiese existir, torpedeándolo a corta distancia y de tal forma que entre el ataque y el hundimiento de la nave transcurrieron solamente 30 segundos, lo que hace realmente milagroso que haya podido haber algún superviviente de la catástrofe, ya que lo rápido de su desarrollo y la casi total destrucción de sus medios de salvamiento, salvo uno de los botes salvavidas, pudo ser utilizado, condenaron a muerte inevitable a pasajeros y tripulantes. Como consecuencia de ello, 19 vidas enteramente ajenas a la contienda perecieron en el suceso, cuando a nada hacía presumible que el Gorbea pudiera ser objeto de una agresión por parte de un buque de un país para nosotros o para nuestro país amigo. Y huelga a decir hasta qué punto este terrible daño ha llenado de dolor y desesperación a los familiares, a las víctimas, y una impresión muy mala para el país. Terminaba diciendo: confío que el gobierno alemán se hará cargo de la trascendencia que estos hechos tienen y nos hará saber las medidas que posteriormente adopte para evitar la repetición de casos análogos y para compensar en el orden material a las víctimas, haciendo entrega para ellas de las cantidades que normalmente abonan bien las compañías navieras o aseguradoras o bien al Instituto Nacional de Previsión en casos análogos, y a la economía española por el daño inferido, no solo como en la manifestación oral se ofrece especialmente restituyendo el cargamento del Monte Gorbea, sino en lo que se refiere a la destrucción de buques, entregando a nuestro país unidades similares a las hundidas, elegidas de entre las de su pabellón que se encuentran en puertos de nuestro país. Ese mismo día 5, el ministro de Exteriores español se entrevistaba con el embajador norteamericano Carlton J.H. Hayes, que negó que la Marina de los Estados Unidos tuviera responsabilidad alguna en el hundimiento del buque español. Jordana comunicó al diplomático que Alemania se había responsabilizado ya de la acción, si bien recargó la grave responsabilidad, sin embargo, pudiera recaer sobre los gobiernos de los Estados Unidos de América, porque, según noticias que posee el Ministerio, el barco español se había desviado de la ruta acordada, obedeciendo a instrucciones imprevistas del almirantazgo norteamericano. Sobre este particular se le anuncia al embajador el envío de una nota que suministrará los detalles oportunos para que con toda urgencia gestione la adopción de medidas necesarias que eviten la repetición de hechos tan catastróficos. El gobierno español reclamó del alemán la entrega de un buque similar al torpedeado, de un cargamento que reemplazara el perdido, que tenía un valor de 3.181.000 pesetas, y el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas del hundimiento. El diario ABC, en un artículo del 24 de abril de 1994, afirmaba que como resultado de las negociaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el gobierno alemán se había alcanzado un acuerdo acerca de las compensaciones por esta pérdida, que ya habían sido satisfechas, por lo que se convocaba para el pago a los perjudicados y familiares de los desaparecidos que hubieran presentado la oportuna reclamación. Las indemnizaciones variaron entre 52.948 pesetas que abonaron a la viuda con 2 hijos menores de 18 años del primer oficial, Juan José Sustacha, y los 9.986 entregadas al padre del camarero Francisco Larrabeitia. Estas fueron independientemente de las que voluntariamente les otorgó la naviera Aznar.
En estimación de daños y perjuicios causados por la pérdida del buque con la carga, pertrechos, provisiones, combustibles, etc., la naviera apuntaba a un total de 20 millones y se había declarado el seguro de guerra por valor del buque de 10 millones, de los cuales recibió 7.864.000 pesetas en concepto de compensación. Como resarcimiento por la pérdida, el 18 de noviembre de 1944 se haría entrega a la naviera bilbaína del mercante alemán Corrientes, de la Hamburg Südamerika Line, refugiado hasta entonces en las Palmas de Gran Canaria, que fue rebautizado como Monte Moncayo. Sin embargo, hubo problemas con los ingleses a cuenta de la repatriación de la tripulación alemana, por lo que permaneció en la isla alojados en fondas y mantenido por la naviera Aznar hasta la finalización de la contienda. El monte Altuve, el barco de Pedro Tellería, que era aquel barco que se alía también muchas veces. Estoy viendo aquí un billete de embarque para recoger carga y pasaje. Dice Naviera Aznar S.A. Bilbao, línea Centroamérica. El buque mercante Monte Altuve saldrá de Cádiz el día tal, admitiendo carga y pasajes para La Guaira, Curazao, Barranquilla, Habana y Veracruz, y Cartagena. Aquí los señores Grosso y Cía eran los agentes en Cádiz de la naviera Aznar. En el Monte Altuve, su segundo, Pedro Tellería. Pero tenemos que volver con Diego de Amberes, tenemos que volver a Pampliega y a esas esculturas de Adán y Eva que tanto han recorrido las edades del hombre. Estas imágenes, muy bellas, muy bien restauradas, se escenifican en el momento inmediatamente anterior al pecado original, cuando Eva, tras coger el fruto ofrecido por la serpiente, se lo tiende a Adán. Su artífice fue Domingo de Amberes, poseedor de un taller muy sólido. No en vano fue uno de los principales maestros que estuvo activo en Burgos durante el segundo tercio del siglo XVI, y las tallas de Adán y Eva ejemplarizan la pervivencia de un clasicismo idealizador desarrollado a través de un sentido como muy tranquilo que de alguna manera impidió que el romanismo brotase en Burgos con idéntico empuje y rotundidad que en otros focos artísticos de Castilla y León. Este bello retablo está coronado, el que estamos recorriendo, el retablo principal de Diego de Amberes de la parroquia de Pampliega, es coronado por la imagen de Cristo crucificado con los dos ladrones y las estatuas de San Juan y la Virgen a ambos lados. Ahí están Dimas y Gestas, que son los nombres, y debajo del árbol de la cruz aparece un Dios todopoderoso con una bola del mundo bendiciendo. La Virgen a un lado de la cruz y San Juan al otro lado del pie de la cruz. Un Cristo bellísimo y tanto, como os digo, los dos ladrones, Gestas, está como mirándole fijando la mirada, Gestas, que es el que no admite la salvación, aparta la mirada de Cristo, mira para el otro lado, y Dimas está mirando a Jesús, se arrepiente y le pide que se acuerde de él. También hay un retablo situado en la capilla lateral del lado de la epístola, dedicado a distintos aspectos de la pasión. Está la Virgen Dolorosa, Cristo en el sepulcro, la Verónica y Jesús atado a la columna. Delante también hay unos pasos procesionales, dos Cristos. Esto está como un poco de batiburrillo. Y en la otra parte hay otro retablo lateral en lo que es el brazo del crucero, con las imágenes de la Virgen del Rosario, San José y San Benito, obra plenamente rococó realizada por Fernando González de Lara. Fernando González de Lara es un constructor nacido muy cerca de Pampliega, en Ciadoncha, en 1724, y muere en Burgos en 1796. Fue arquitecto y constructor de retablos.
representa magníficamente el cambio experimentado en el ejercicio de las artes a partir del reinado de Fernando VI. Durante este tiempo actuó como escultor y, aun educado en la tradición artesanal, trató de adaptarse a lo que era la disciplina propia del barroco clasicista. Así, transcurridos 25 años de su fallecimiento, se dirá de él que fue el último escultor de mérito que hubo en esta ciudad de Burgos. No obstante, a partir de la década de 1870, ante el general desarrollo del país bajo los presupuestos ilustrados, iba a orientarse preferentemente hacia el ejercicio de la arquitectura. Y en el año 1772 figuraba como arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en 1777 se le concedió el título de arquitecto académico de mérito. Los 20 siguientes años marcan una etapa de intensa actividad que le llevó a realizar continuos viajes por la región y por las zonas de alrededor. Entre obras, pues una representación de San Nicolás Albergado, monje cartujo, las imágenes de San Martín el Bueno y San Ruperto, que fueron retablos para el convento de Trinitarios, los retablos de la capilla de las reliquias de la Catedral de Burgos, el retablo de la capilla de San Juan de Sagún, también para la Catedral de Burgos, el retablo central de la iglesia de Mazuelo en Burgos, el retablo mayor de la capilla de Santiago para la catedral. Luego ya tiene edificios, proyectos de casas consistoriales, proyectos de escuela, enlosados y levantados de plaza. Pero ¿quién fue el verdadero autor principal del retablo mayor, del esplendor que se contempla en esta iglesia tan brillante? Bueno, pues fue Domingo de Amberes, o de Emberes, o de Enverés, según firmaba. Ha hecho creer que era de origen nórdico, cuando lo cierto es que parece que nació en Vitoria, ciudad en la que vivían sus padres. Falleció en Burgos en el año 1572 y con toda probabilidad se formó artísticamente en Vitoria y debió llegar a Burgos atraído por la abundancia de trabajo. Así aparece mostrarlo el hecho que desde el principio de su estancia en Burgos aparece relacionado con notables maestros con los que colaboran algunos importantes trabajos. En Burgos contrajo matrimonio con Catalina de Juan Caballero, vecino de Sopeña de Ausín, para cuya iglesia parroquial y ermita de San Miguel también labró los dos primeros retablos. Desarrolló toda su actividad en el territorio diocesano burgalés y sus condiciones personales de seriedad y de honradez le permitieron llegar a gozar de una situación profesional muy sólida y de un prestigio social muy superior al alcanzado por sus colegas. Llegó a ser mayordomo y apoderado de la cofradía de Santa Catalina en la iglesia de San Lesmes, y su hijo Domingo de Amberes llegó a ser escribano, sucediendo en el cargo a Pascual de la Cruz, amigo del padre. Su especialidad fue la de ensamblador, si bien ampliaba con la de arquitecto al ser proyectista de los retablos que contrataba y labraba en su taller. Esto hace que a partir del estudio de la imaginería no sea posible definir unos caracteres formales definitorios de un estilo personal, ni tampoco establecer una secuencia evolutiva, dada la variedad de modos de hacer presentes en cuantas obras se documentan a su nombre. Dificultad que no haya sido superada hasta el momento, a pesar de que se conocen muchos de los nombres y caracteres de los diferentes artistas que trabajaron con Domingo de Amberes. Todos de gran calidad, pero de muy distinta concepción formal, que intervinieron no en calidad de oficiales permanentes del taller, sino en colaboradores temporales más o menos ocasionales. Entre ellos los grandes autores Juan Picardo, Agustín Ruiz, San Juan de Albiz, Domingo de Berriz, siendo tal vez Martín Ruiz de Zubiate el más distinguido por la permanencia al lado del maestro, acaso debido a que no era imaginero, sino que era ensamblador y arquitecto también. Domingo de Amberes contrató sus primeras obras burgalesas
hacia el año 1535 y hasta 1550 no introdujo notables novedades en ellas. Los retablos citados de Sopeña de Ausín, el lateral de la iglesia parroquial de Palacios de Benaver y los principales para Quintanilla de la Presa y Revillarruz, junto a otros desaparecidos, pertenecen a esta primera etapa en la que en general en arquitectura e imaginería se atañía o se atuvo a las trazas sencillas de la arquitectura, a juego con la imaginería de estilo ecléctico propia de los sucesores de Diego de Siloé y de Felipe de Bigarny. Poco antes de 1550 introduce sustanciosas novedades en obras de mayores dimensiones que las anteriores. Ante todo, enriquece y solemniza la traza con el empleo, uno a cada lado, de soportes de orden gigante coronado por imágenes y definiendo conjuntos de un elegante y amable manierismo, sin violencia lineal ni gestual, que forman una serie iniciada en el retablo mayor de Pampliega, que fue tasado en el año 1558 en 2.000 ducados, de 4 cuerpos, como habéis visto, 7 calles y entrecalles, con abundantes representaciones en relieve y bulto redondo, dedicadas, vuelvo a repetir, Infancia de Cristo, Pasión, Historia de San Pedro y a la Virgen María. En el año 1557 concretó otra de sus mejores obras, el retablo para la iglesia de Isa, compuesto de banco y 3 cuerpos, con amplio remate y 5 calles, con 2 desarrolladas salas en las que destacan las consabidas columnas rematadas por figuras. Fue tasado en 1567 en 29.670 reales. Entre sus obras desaparecidas destacan, además de los retablos hechos para conventos burgaleses, los destacados con la iglesia de Quintanapaya, una dedicada a San Bartolomé y otro a San Martín, por los que se entregan 2 cargas de trigo, y por las mismas fechas, en 1566, se obligó a hacer el retablo mayor de San Miguel de Mahamud, conjunto de grandes dimensiones y el retablo más logrado de toda su obra, que la muerte le impidió terminar. No ha mermado en ningún momento la fama de Diego de Amberes, al que, siguiendo la conducta empleada por otros autores, se atribuye la autoría de obras que nada tienen que ver con su modo de hacer, pero en el que hay que admirar la dignidad y honradez del oficio, servida por una excelente técnica, prueba de cómo su obra y con su influencia, Domingo de Amberes contribuyó a mantener la escultura del foco burgalés en un correcto segundo plano frente a la genial exuberancia de los artistas afincados en Valladolid. También tenemos el retablo de San Roque, el pequeño retablo de San Roque, obra también de Domingo de Amberes, y hay un cuadro que llama mucho la atención, que es el cuadro de San Miguel, guardián del purgatorio y consolador de las almas. En la liturgia canta: Miguel, mi arcángel, te nombraré príncipe sobre todas las almas, las que han de ser recibidas en mi reino. Está piadosamente esto verificado por un monje cisterciense. Después de su muerte, apareció a uno de sus amigos, un sacerdote, y le relató que sería librado del purgatorio cuando pidiera durante la Santa Misa la intercesión de San Miguel. Todas estas leyendas son geniales. También se cuenta que cierto sacerdote, ofreciendo un sacrificio a los muertos, recomendó a algunas almas de manera particular, diciendo que el príncipe de la milicia celestial, el patrono de todas las almas, ayudara a subir esas almas al cielo. Otra obra destacada es el retablo dedicado a San Joaquín y a Santa Ana, que estuvo presente era una cultura que estaba presente sobre todo en la iglesia oriental. La iglesia occidental, pues de esto ya quedó como más olvidada. También son interesantes las pinturas murales que se encuentran en la sacristía de la iglesia parroquial de Pampliega. En el muro de la pared norte se encuentra el acceso a la sacristía desde el presbiterio.
El vano está formado por un arco de medio punto que continúa en el interior de la sacristía, convirtiéndose en un arco rebajado. Su trasdós, extradós, está decorado por una guirnalda formada por una sucesión de roleos vegetales rojos que se bordean en negro, y este sistema se utiliza en toda la composición para delimitar los espacios. Sobre el hueco de la puerta aparece la representación del arcángel San Miguel esmarcada mediante un filete bordeado en negro, en cuyo interior se representan una sucesión de triglifos y círculos. El arcángel se presenta con la balanza de psicopompo o pesador de las almas, y en la mano derecha porta una lanza con la que agrede al diablo que aparece a sus pies. Compositivamente, la pintura de la pared se estructura en dos espacios separados por la guirnalda de roleos, y el espacio superior, que ocupa aproximadamente el último cuarto de la pared, está formado por una representación de despiece de sillares realizado con pinceladura en negro. En la parte inferior de la cenefa aparecen los restos de la representación de una escena de la imposición de la casulla a San Ildefonso de Toledo, y la escena originalmente ocuparía la zona central hasta el último cuarto inferior del muro y estaría separada de la pintura por un zócalo mediante una composición entorchada realizada con pinceladura negra. La pared posee en su centro de la hornacina, formada por un arco rebajado, y en su interior se representa un calvario, apareciendo las figuras de Cristo crucificado, la Virgen y San Juan en la parte superior. La parte superior del intradós está decorada mediante casetones que imitan piedras duras, y los laterales con la representación de San Pedro en el lateral izquierdo y San Pablo en el derecho. En el muro extradós del arco continúa la misma escena compositiva que en la pared norte. Entre el arco y la ceneza de roleos, las albanegas se decoran con ángeles que sostienen textos sagrados y el cáliz, y sobre el arco rebajado aparece un medallón circular con la representación de la Virgen de los Dolores, apreciándose todavía 6 de las 7 espadas que representan a los 7 dolores de la Virgen, y rodeando el medallón de la Virgen aparece una inscripción con uno de los ternos o lamentaciones de Jeremías. Los laterales están decorados también con figuras de santos, y en el lateral izquierdo se reconoce a Santiago Matamoros sobre un caballo blanco. El santo del lateral derecho carece de datos iconográficos para su identificación, pero es de destacar el fondo de arquitectura fingida en el que se ubica. También hay un órgano construido en el siglo XIX que es extraordinario, dadas las peculiaridades de su autor, Thomas Hess, un alemán afincado en Burgos, que aplicó a su construcción una combinación de las escuelas y francesas con las del barroco español para crear un instrumento de gran sonoridad. No obstante, es fruto de una época de cierta decadencia y recorte de recursos económicos. El mueble es de estilo neoclásico, con carpintería de madera ensamblada, y está decorado con sobriedad y con sencillez. Dividido en 3 cuerpos, está coronado por una pintura en la cornisa del cuerpo central, ocupado por 3 castillos que alojan los tubos más vistosos del juego de flautado. Y en la cornisa central está la trompetería exterior a la altura del Secreto. Fue restaurado y ya solo nos quedan las ermitas que hay alrededor de Pampliega, que son pequeñas ermitas, las que están y las que visitaremos en el siguiente podcast que dedicaremos para rematar un pueblo tan interesante como es este pueblo de la provincia de Burgos. Hoy con Diego Dambieres recorriendo su gran obra, el retablo mayor, recorriendo su obra en parte, de la iglesia de Pampliega.
Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantado de haberos aportado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como